El despertar espiritual es una etapa de cambios en donde la persona, el ser humano, se empieza a dar cuenta que el mundo que antes creía conocer es mucho más grande de lo que él sabía. No solamente eso, sino que también que las cosas que creíamos que eran verdad no eran tan verdad como creíamos. Entonces un nuevo paradigma se abre en nuestra mente, en nuestra percepción, en nuestra conciencia, que empezamos a estar despiertos por el hecho de que empezamos a darnos cuenta de muchísimas otras cosas que antes ignorábamos, y de este darse cuenta nos empezamos a ser conscientes de que no solamente no estamos resonando tanto con la realidad actual que llevamos, sino que este mundo nuevo que se está abriendo nos está mostrando nuevas versiones de las personas que nosotros podríamos llegar a ser. Entonces, de este despertar de conciencia surge un cambio en donde nosotros tenemos que atravesar un proceso de cambios internos, donde nos vamos dando cuenta que muchas cosas que antes hacíamos, hábitos que teníamos, también podrían llegar a ser personalidades que nosotros habíamos construido, entornos donde estábamos compartiendo con otras personas, simplemente ya no nos hacen felices o no resonamos, o incluso nos vamos dando cuenta que hay ciertas tendencias que ahora queremos empezar a seguir, como lo podría llegar a ser alimentación intuitiva, alimentación consciente, o también otras cosas podría llegar a ser que el ejercicio ya no es simplemente negociable para nosotros porque queremos implementar un estilo de vida sano, porque nos dimos cuenta que es exactamente lo que nos conviene, más allá de que antes hubiésemos preferido o elegíamos hacer una cosa u otra. Este despertar de conciencia no solamente te va haciendo descartar cosas que ya no resuenan con vos, sino que intuitivamente te vas moviendo hacia realidades que ahora necesitas para poder sentirte bien. Entonces acá surge un cambio en el que tu vida empieza a voltearse muchísimo más por el propósito de lo que vendría a llegar a ser tu propósito de vida, o podría llegar a ser la voz de tu alma que ahora empezás a escucharla. Entonces, en este periodo de cambio en el que te empezás a dar cuenta hasta que ya construiste tu vida nueva de un ser despierto, de un ser consciente, hay una etapa de soledad en donde tenemos que aprender a dejar ir muchísimas cosas y no volver a esos patrones si nosotros realmente queremos cambiar nuestras vidas para mejor. En este video voy a hablar exactamente de ese tema, cómo atravesar esa etapa de soledad en el que ya te diste cuenta que hay un mundo nuevo y ahora tenés que construir tu mejor vida. Cualquier etapa de cambios que tengamos como seres humanos en nuestras vidas nos va a llevar a un periodo de soledad necesario, porque así quieras adaptarte y dejar un deporte y empezar a hacer otro, o quieras cambiar de carrera o quieras cambiar de trabajo, cualquiera de estas cosas te va a llevar a un entorno nuevo, porque claramente estás dejando un grupo de personas, un ámbito social para unirte a otro. Y cuando se trata de un despertar espiritual, esto pasa muchísimo más a profundidad, porque lo que estás cambiando es tu conciencia, todo a nivel energético, la forma en la que ves el mundo, la forma en la que los demás te ven, tus hábitos, tus pensamientos, tus emociones, todo empieza a cambiar, porque al darte cuenta que hay un mundo nuevo con el que empezás a resonar mucho más que tu vida antigua, todo empieza a cambiar alrededor tuyo, y justamente este despertar te va a traer un periodo de soledad en donde hay que ser necesariamente fuertes para poder atravesarlo, porque muchísimas veces, en muchas ocasiones, veo personas que no soportan esta soledad, y me pasó incluso en alguna etapa de mi vida, el no soportar la soledad de estar no todo el tiempo, porque claramente te rodeas de algunas personas, pero cuando llegan los momentos como el fin de semana, o quizás en algunos momentos como las festividades, o cuando hay algún evento que donde todos van, en este periodo donde ya te diste cuenta que no es lo tuyo, quizás salir de noche, o capaz tomar alcohol, o capaz otras cosas que hace tu entorno antiguo, te das cuenta que al ser consciente de lo que vendría a llegar a ser esta alineación con tu propósito, con tu ser más elevado, esta versión tuya no acepta o no le gustan ciertas cosas que socialmente están acostumbrados en un sistema tradicional. Entonces, cuando ya te diste cuenta que estas cosas no resuenan con vos, pero no querés estar solo, hay muchísimas veces que nosotros volvemos a estos antiguos patrones de hábitos, o patrones de hacer cosas que ya sabemos que no nos hacen sentir bien, pero las hacemos con el simple hecho de encajar con un entorno, por no estar solos. Entonces, exactamente esto se trata del despertar espiritual. Cuando nosotros estamos alineándonos con una nueva versión de nuestras vidas, literalmente estamos saltando a realidades distintas, porque si tomas la decisión de juntarte con un entorno, o ir a algún lugar que antes ibas, o simplemente decidís hacer otra cosa nueva todos los días de tu vida, en ese momento, puede llegar a ser a las mañanas, a la tarde o a la noche,
claramente estás entrando en una nueva realidad todos los días y ese nuevo hábito que estás construyendo, esa nueva versión tuya, te va a llevar a una nueva realidad energética en donde vas a atraer nuevas personas en ese proceso, personas que estén alineadas en una misma sintonía de frecuencia que vos. Ahora, si nosotros volvemos a los antiguos patrones, toda esta realidad que nosotros estamos queriendo crear se demora un poco más porque nosotros estamos yendo de la energía de la conciencia a la inconsciencia y en estos casos cuando ya nos dimos cuenta y nos consideramos que estamos atentos en este momento, estamos como presentes o podríamos llegar a ser que nosotros seguimos un despertar porque nos dimos cuenta de que hay un mundo nuevo y queremos crear ese mundo nuevo también y queremos verlo cada vez más ampliado y queremos hacerlo parte de nuestra realidad todos los días porque es lo que nos hace sentir mejor que cualquier otra cosa. Entendemos esto, entonces vamos a dejar de resonar con muchísimos lugares que antes íbamos y claramente lugares donde no haya un despertar o no haya conciencia no vamos a querer frecuentar porque va a haber una disonancia energética donde tu realidad energética va a ser muy distinta a la de personas que quizás no tienen acceso a toda esta información o no les resuena o no les llama la atención y no está mal, simplemente son distintos procesos evolutivos y son distintos caminos de vida. Claramente hay gente que vino a este mundo a despertar, a incrementar su conciencia, a evolucionar como ser. Hay otras personas que quizás vinieron a disfrutar, a dejarse llevar por los placeres un tiempo más, a disfrutar su vida porque quizás tienen inclinaciones más materiales que espirituales y ninguna de las dos está mal y ninguna de las dos está bien. Simplemente se trata de qué nos hace sentir mejor a cada uno de nosotros y cuál es la felicidad propia de cada uno. Cuando consideramos que ya despertamos, hay un nuevo mundo que nosotros queremos crear y necesitamos crear para poder empezar a ser felices, porque una vez que ya viste que todo este mundo existe, por más que lo ignores por semanas, meses o vuelvas a tus patrones antiguos, hay algo dentro tuyo que te va a estar hablando del resto de tu vida, porque una vez que viste es imposible olvidarse de las cosas que ya te diste cuenta que existen. Entonces, en este proceso es muy importante que aprendamos a estar solos para poder conocernos a nosotros mismos, para poder meditar. En este proceso la meditación ayuda muchísimo porque hay muchísima información nueva, energía nueva que antes no teníamos, que tenemos que aprender a integrarla en nuestro ser y tenemos como que canalizarla desde el cielo hasta la tierra, si lo querés interpretar así, para que nosotros podamos llegar a equilibrarnos nuevamente y que toda esa información la tengamos dentro nuestro para poder ser una versión mejor de nosotros mismos, justamente darle un significado, un propósito a todo lo nuevo que vimos, a toda esta nueva percepción y visión que se nos fue adquirida por justamente darnos cuenta de todo este mundo. Y creo que es tan importante estar solos, no solamente para no volver al patrón antiguo, que ya no resonamos a lo que éramos antes, sino que es muy importante que nosotros estemos solos para conocernos, para aprender, para asentar toda esta información, para hacerla uno con nosotros mismos. Entonces, una vez que nosotros logremos integrar todo este nuevo despertar, toda esta nueva información, tengan en cuenta que el despertar de conciencia es simplemente el inicio, porque cuando te diste cuenta que vos tenés el poder para poder crear tu vida, cuando ya te diste cuenta que hay un sistema dentro de otro sistema, dentro de otro sistema que está rigiendo tu vida todos los días, y cuando ya te diste cuenta que este sistema existe y simplemente querés buscar la forma de salir para vivir una vida más libre, más acorde a tu propósito y ser feliz en el proceso de estar vivo, divertirte con las cosas que a vos te gustan y no dejarte llevar por las cosas que a todos los demás les gustan, te das cuenta que hay una voz dentro tuyo con la que vos podés llegar a impactar muchísimo en este mundo y claramente desde un despertar hay una nueva posibilidad de crear todos los días, crear una versión mejor tuya, una mejor versión de tu vida, de tus hábitos, construir tus pasiones en el mundo físico, material y dejarte llevar por las cosas en las que vos crees, porque te das cuenta que no hay un plan trazado antes de llegar acá. Hay ciertas tendencias e inclinaciones que nosotros queremos seguir porque nos gustan, porque nos apasionan, pero cualquier cosa que nosotros podamos llegar a tener en nuestra mente, podemos llegar a crearla. Entonces, si ya despertaste y te diste cuenta del poder que tenés como ser, ni siquiera como ser humano, sino como ser, como experiencia de vida, como esencia de simplemente estar aquí como observador, te das cuenta que hay un mundo nuevo que vos podés crear. Entonces necesitas la soledad para poder hacer tuya toda esta información y salir de nuevo al mundo para poder crear,
pero a tu forma, a tu manera, sin estar amoldándote a vidas que no te gustan, a realidades que no te resuenan mucho. Entonces creo que es muy importante dejar esos entornos de lado, esos hábitos de lado, para poder llegar a construir la versión tuya de vida que te gustaría vivir, con la que vos soñás, con la que crees emocionalmente que te va a hacer sentir mejor, porque las emociones te están hablando también de qué cosas crees que están bien para vos y qué otras cosas te van a llevar por un camino que no es el tuyo o quizás no en esta vida. Entonces déjate llevar muchísimo por tus emociones más elevadas, por tu felicidad, por la gratitud, por la paz, por el amor, que por ahí no nos dejamos llevar mucho por estas emociones porque nos cuesta sentirlas, pero cuando nosotros alineamos nuestro ser al propósito que nosotros tenemos o al propósito que le queremos dar a nuestra vida, quizás en este momento sientas que tu vida está inclinada a los viajes, o sientas que tu vida está inclinada a crear negocios, o sientas que tu vida está, siempre y cuando tengamos la conciencia para poder en ese proceso de vida y de experiencia tomar las decisiones más certeras en el momento y la etapa de nuestra vida que estemos, y siempre teniendo un equilibrio con lo que es el sistema y con lo que somos nosotros a nivel espiritual y como seres despiertos. Cuando nosotros logremos hacer un equilibrio de estas dos, cuando logremos hacer plata para vivir en la materia y cuando logremos ver más allá para poder tener la visión de lo que nuestra vida quiere llegar a proyectar en la tierra más adelante o a futuro, entonces vivimos un presente pleno y tenemos la alineación de un futuro que sabemos que estamos creando y que en algún día nosotros nos vamos a encontrar con todas esas cosas que queremos manifestar. Pero lo más importante es atravesar este periodo de soledad para conocernos, para tener toda la información al día en nuestra mente, para que logremos aterrizar toda la información nueva a la tierra y surja un verdadero cambio interno que en nuestra esencia, que lo disfrutemos y que realmente sea un proceso de cambio para un nuevo despertar y una nueva vida.